Y en esta mañana yo quiero hablarles algo sobre la Gran Comisión. Y quiero hablarles en el libro de Mateo específicamente. Y quiero pedirle que busque la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo, capítulo 28. Mi esposa y mi hija están bien en casa. En estos momentos no veo hora, pero por ahí deben de estar terminando la escuela dominical allá en Cuba. Terminamos sobre 11:30, terminamos. Así que debe estar, el predicador debe estar ya haber terminado, deben de estar dando anuncios y acá están comenzando. Lo que quiero resaltar sobre esto es que la obra de la iglesia no se detiene. Unos están terminando y otros están comenzando. Hay una constancia. Y ya tiene Mateo 28. Amén. Vamos a leer versículo 16 al 20. Mateo 18, 16 al 20. Y dice la palabra ahí: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús se les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu gran amor y tu gran bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Y te rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra mente, nuestros corazones sean abiertos, Dios, para recibir de ti. Y sobre todas las cosas seamos edificados a través de tu Espíritu Santo. Seamos edificados en tu palabra, Señor, y podamos entender el llamado y el propósito tuyo para cada uno de nuestras vidas, Señor, en lo personal, y como iglesia también, Señor, podamos entenderlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amado. Les hablaba, hermanos, sobre la misión de la iglesia y les hablaba sobre la identidad de la iglesia. Le mencionaba esto. ¿Y por qué es tan importante entender la identidad y la misión de la iglesia? Le decía estas cosas que es importante. ¿Por qué razón? Todos sabemos lo que es una identidad, una ID. Y esta ID dice quiénes somos nosotros. Y por causa de esto, de lo que dice la ID, de lo que somos nosotros, nos hace partícipe de una serie de cosas. Nos hace partícipes de la familia, nos hace partícipes de beneficios, pero nos hace partícipes también de compromisos y de obligaciones. ¿Por qué razón? Porque mi identidad dice que yo soy Ezequiel Lisa. Y esto me hace ser el esposo de mi esposa, de Lazarita, pero me hace también ser el padre de mi hija Elizabeth. Y entonces, ¿qué sucede? Tengo el privilegio de tener esposa y tengo el privilegio de tener hija, una sola, disculpe. Pero también me da el compromiso con mi esposa de ser el esposo, de ser un proveedor, de ser un cabeza de hogar, de matrimonio, de familia para ella. Me da las obligaciones de ser un sustentador en todos los sentidos, en la amplitud de la palabra para ella. Y con mi hija también me da la bendición de tener una hija hermosa y me dice papi, y me da besos y me acaricia y juega conmigo, y todo esto lo disfruto tremendamente. Pero también me da el compromiso de ser un proveedor, de ser un sustentador, de ser un educador para ella, también de ser un corrector para su vida. Y también ser alguien que le levanta el tope. Y yo sé que hay veces que le estoy levantando el tope y que a ella le es difícil llegar. Y a veces quizás yo mismo pienso, bueno, le estoy apretando un poquito. Pero ¿sabe algo? Los topes nos hacen crecer. Y quizás hoy ella no entienda todo, pero cuando sea un poco más grande, va a entender entonces qué bueno es estar preparado, qué bueno es saber crecerse en los topes y en las limitaciones. Porque no hay nada mejor que enfrentarse a las cosas cuando uno tiene el conocimiento. La ignorancia es horrible, hermano. El hombre es lo que sabe o lo que ignora. Eso es el hombre. Ahí está definido todas las cosas. Y entonces, ¿qué sucede? La iglesia, ser parte de la iglesia nos da una identidad, nos identifica. Entonces nos da beneficios ser parte de la iglesia, nos da el beneficio de la comunión con el Padre a través del Espíritu Santo,
nos da el beneficio de la vida eterna, nos da el beneficio de las promesas, nos da el beneficio de todas las bendiciones de Dios para nuestra vida, nos da el beneficio de la paz de Dios, del amor de Dios, de la fortaleza de Dios, nos da el beneficio de ser sustentado por Dios en cada momento, en cada situación. Nos da todo ese beneficio, pero también nos da el compromiso como iglesia, nos da el reto como iglesia que nosotros tenemos que llevar adelante. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿cuál es la razón de la existencia de la iglesia en la tierra? ¿Qué usted me diría? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la iglesia está aún en la tierra? ¿Cuál es la razón? La razón porque la iglesia está aún en la tierra es porque la iglesia tiene un compromiso que cumplir. Y hasta que la iglesia no cumpla este compromiso, la iglesia va a estar en la tierra. La palabra del Señor nos enseña que la misión de la iglesia en la tierra es esta. La gran comisión, predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Esa es la tarea de la iglesia. La palabra del Señor nos enseña y dice, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En ese momento la iglesia será arrancada de la tierra. Pero la misión de la iglesia en la tierra es predicar el evangelio, es hablarle a otras gentes de Jesús. Ya que nosotros le conocemos, pues hablarles a otro. Esto es parte de nuestra identidad, esto es parte de lo que nos define a nosotros. No solamente a recibir de Dios todo lo que recibimos, sino también tenemos un compromiso para con Dios de anunciar el mensaje que Dios nos ha dado para que nosotros compartamos con otros. Esa es nuestra razón, hermano, es parte de nuestra identidad. Ahora, tenemos que saber, hermano, que la iglesia no es un invento de Dios de última hora. Es algo que está bien planificado con Dios. No es algo que Dios extendió. ¿Por qué razón? Porque las cosas con Israel salieron mal. Israel no entendió y entonces, bueno, pues Dios sí dijo, bueno, si Israel no entiende la misión, no entiende la otra parte de la identidad, porque la identidad, le decía, nos da beneficios y nos da compromisos. Nos da la identidad. Y entonces Israel no comprendió esto y Dios sencillamente dijo, bueno, pues tengo que tomar una alternativa, la iglesia. No, dentro del plan de Dios, desde el Antiguo Testamento, en todo momento, ahí estuvo presente el plan de Dios, la iglesia. Amén. La iglesia, ya sea que tenga un nombre o que tuviera otro, es ese grupo de personas que Dios ha escogido para bendecir y al mismo tiempo esa gente se extiendan a llevar la bendición a otros, hermanos. Ese era el plan de Dios para con Israel. Ahora, ¿por qué razón yo estoy usando Mateo para hablarles sobre esto? Mateo escribió a los judíos, a gente que conocía la palabra de Dios, que conocía el plan de Dios. Y este es un mensaje para que lo escuche la iglesia, porque la iglesia tiene un conocimiento de quién es, de la palabra de Dios, pero necesita entender, reafirmar, caminar y hacer el plan de Dios, hermano. La iglesia lo necesita. En los tiempos antiguos, los antiguos en Israel no entendieron todas las cosas sobre el plan de Dios. El mismo Pablo habla sobre un misterio. Y un misterio no quiere decir, cuando se refiere en la palabra, a algo extraño, raro, sobrenatural, o sencillamente quiere decir que es algo que no ha sido revelado a ciertas personas y está oculto a la vista de estas personas y por eso es un misterio. Entonces, la iglesia para los antiguos era un misterio, pero para nosotros ya no es un misterio. Nosotros sabemos, entendemos, conocemos, hermano. La iglesia fue diseñada para cumplir el propósito y el plan único de Dios con respecto al hombre, que es la salvación del hombre. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Entonces este es el plan primordial de Dios, que la gente conozca a Jesucristo, que la gente conozca al Señor. Este es el plan de Dios y ese es el plan de la iglesia. La iglesia fue diseñada para convertirse en el activo misionero de Dios. Cuando digo en el activo misionero, estoy hablando en ese agente que constantemente está activo en la presencia de cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Y es el alcance de las almas, es el alcance de aquellos que no conocen a Jesucristo. Es decir, sin dudas, la razón de la existencia de la iglesia en la tierra es la gran comisión. Si no cumplimos la gran comisión,
perdemos nuestra razón de ser. Yo a veces he pensado en las personas que por alguna razón u otra tienen amnesia y olvidan quiénes son. Y esto es dificilísimo. He estado viviendo algo similar, no hasta este límite, con mi papá. Mi papá hace un año atrás casi sufrió un infarto cerebral y le quedó dificultades en el habla. Y él está hablando conmigo y yo le digo, Mipa, ¿y cómo yo me llamo? Y me dice, y no sabe pronunciar mi nombre. Entonces eso lo pone mal. Yo lo ayudo a que pronuncie mi nombre. Y entonces él perdió esta capacidad. Y yo me imagino que es terrible. Cuando él le pasa esto, no recuerda mi nombre, no el de mi esposa, el de mi hija, y todas estas cosas, empieza a llorar y se deprime. Entonces yo me imagino cuán terrible es cuando una persona pierde su identidad, pierde parte de lo que es, lo que te define. Entonces, como iglesia, ¿sabe por qué hay tanta gente en la iglesia que ve en la iglesia como triste, como monótona, como algo que no los apasiona, que están? ¿Por qué? Porque han perdido parte de su identidad como iglesia. Han perdido parte de la razón de ser como iglesia. Y la iglesia se convierte en ¿qué? En algo en que yo voy y recibo. Pero esa relación donde yo solamente recibo y no participo, llega el momento a ser una relación agotadora. Porque nosotros como seres humanos necesitamos ese intercambio. Yo te doy y yo recibo de ti. Si solamente yo doy, nos agotamos y nos cansamos y decimos, me están explotando. ¿Hasta las cuantas? Pero si solamente yo recibo, nuestra vida se convierte en una monotonía. ¿Por qué razón? Porque no participamos, no sacamos lo que hay dentro de nosotros. Es una conversación donde solamente hablas con una persona que él solamente habla y expresa sus ideas. Tú no tienes la oportunidad de hablar nada. ¿Qué pasa? Llega el momento que dice, con esta no converso más. Porque no me da la oportunidad. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia? Que la gente viene, recibe tanto de Dios, no se involucra para con Dios y llega el momento que la iglesia se convierte en algo monótono para sus vidas. Y entonces, ¿qué pasa? No sienten un sentido de pertenencia, no sienten un sentido de participación, no sienten que son parte de algo, no sienten que es algo de ellos y lo ven como que, bueno, lo hace otro. Cuando nosotros miramos un poco de historia, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermano, Dios lo llamó para que fueran su pueblo, para manifestar su sacerdocio, para manifestarse a las demás naciones. Dios no llamó a Israel solamente para Israel ser el epicentro de todas las bendiciones de Dios y todos los que estaban circundantes no recibieran nada de Dios. Dios llamó a Israel para que Israel se convirtiera en medio de los pueblos, la muestra de lo que era Dios, el Dios verdadero, y enseñar a las demás naciones quién era el Dios verdadero. Israel tenía como función convertirse en el sacerdote de Dios para las demás naciones. Ahora, cuando nosotros nos detenemos un instante y decimos, bueno, ¿qué es un sacerdote? Para poder comprender qué es lo que vamos a seguir diciendo. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, un sacerdote es alguien que es un representante de Dios delante de los hombres. Y es un representante de los hombres delante de Dios. Quiere decir, un sacerdote es alguien que está entre los hombres y Dios para venir delante de Dios y decirle, Dios, aquí te traigo al pueblo. Mira, aquí están toda esta gente que estoy trayendo delante de ti. Esta es mi razón de ser. Representarlo a ellos, representar sus intereses, representar sus situaciones. Esa es una parte. La segunda parte es venir delante del pueblo y decirle, yo soy el representante de Dios delante de ustedes. Y estoy aquí para presentarle los intereses de Dios, para presentarle los propósitos de Dios, para presentar las necesidades de Dios. Para eso estoy yo aquí. Es decir, que esa era la razón de ser de Israel. Israel tenía que venir delante de las naciones y decirle a las naciones, nosotros somos los representantes de Dios, del Dios verdadero, del Dios que no comparte su gloria, del Dios que no quiere ídolos, del Dios que no acepta el pecado. Nosotros somos eso.
y al mismo tiempo ir delante de Dios y decirle: Dios, mira, este pueblo está queriendo hacer las cosas correctas, pero ellos necesitan tu ayuda, necesitan que tú cambies su corazón, necesitan que tú les socorres, necesitan que tú les sanes, necesitan que tú les bendigas. Esa era la razón de ser de Israel. Cuando miramos a la palabra del Señor en Éxodo 19, 5 y 6, dice la palabra: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esto es lo que Dios está queriendo de Israel: que Israel fuera un sacerdote, que Israel escuchara. Dice: serás mi especial tesoro. Especial tesoro, no es cualquier tesoro, sino un especial tesoro. Amén. ¿Cuál es el especial tesoro? Ese tesoro que tú no compartes, ese tesoro que tú no pones en riesgo, ese tesoro que tú sientes todo sentido de pertenencia y de propiedad sobre él. Ese es el especial tesoro. Y ese es en lo que Israel se está convirtiendo para Dios en ese momento. El pueblo que Dios no comparte, el pueblo que Dios quiere para él nada más, y que no lo va a negociar ni va a hacer trato con él, es único. Ahora, el pueblo de Israel, hermano, invierte todas las cosas. Y cada vez que llegaba a un pueblo, veía al pueblo y dice: bueno, ¿cuál es la moda de esta gente? Bueno, pintarse el pelo amarillo. Se pintaban el pelo amarillo. Cuando llegaban al otro pueblo, decía: ¿cuál es la moda de esto? No, cortarse el pelo. Se cortaban el pelo. ¿Qué es lo que le quiero decir esto? Que Israel, cada vez que se juntaba con una nueva nación, llegaba hasta una nueva nación, terminaba sumándose a ellos, y no ellos sumándose a Israel. ¿Qué dice la palabra? Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. La iglesia, hermano, igual que el pueblo de Israel, estaba llamada a hacer la diferencia en medio del mundo en que estaba viviendo. Y sabe algo, para nosotros a veces es difícil, pero déjeme decirle, esa es la verdad. Nosotros, los cristianos, la iglesia, somos raros, somos diferentes, somos distintos. No somos iguales. Y esto no quiere decir de que somos una cosa superior o algo de egoísmo, de vanidad. No, no, no. Sencillamente es que nosotros no vamos tras la corriente de este mundo. Nosotros vamos a lo opuesto. Y por eso es que sonamos raro. Porque si todo el mundo está yendo hacia el sur y nosotros vamos hacia el norte, ¿qué dice? Pero ustedes están locos, van en contra de la corriente. Lo normal es que la gente vaya tras la fornicación, el adulterio, el pecado, el robo, la mentira, el homosexualismo, la droga, el lesbianismo. La gente corra tras todas esas cosas. Y nosotros, ¿cómo vamos? A la contraria. Ustedes están locos. Estamos locos, pero el llamado de nosotros es ser diferente, no es ser iguales. Ese es el llamado de la iglesia. Es el llamado que Dios hizo al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Ignoró por completo todo esto. Y en Oseas capítulo 4, versículo 6, el Señor termina botándose. Y entonces le dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No tienen el conocimiento, no están interiorizando lo que yo les he dicho. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos sufriendo hoy? Porque no conocen las promesas del Señor. No las conocen, no las hacen suyas, no las hacen propias, no se aferran a ellas, no vienen a la palabra, no saben lo que Dios le está diciendo. Es como quien toma un medicamento y nunca lee el prospecto. Hace un tiempo me pasó a mí esto. Yo padezco de alergias y en Cuba alguien con una buena intención me dio un spray. Y este spray es para las alergias. Y yo estaba con alergias y me daba el spray. Y cada día estaba más ronco. La voz tomada. No podía hablar casi. Y dame con el spray, dame con el spray. Cuando llego a Cuba, bueno, estoy un día conversando y le digo: oye, qué tremendo. Menos mal que me diste el spray. Porque he tenido unas alergias y aquello, la voz ronca. Y me dice: ay, si se me olvidó decirte, pastor, es que ese spray cuando te lo das, rápido tienes que lavarte la boca porque te quita la voz, te pone ronco. Y digo: válgame Dios. Válgame Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la iglesia hoy? Tenemos gente consumiendo la vida
y consumiendo la vida y no están leyendo el manual del fabricante para decirle cómo pueden salir a través de las distintas dificultades, cómo pueden mantenerse firmes en medio de las situaciones, todo lo que te daña y todo lo que te beneficia. Lo desconocen por completo. Y eso es lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel en Oseas: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto han rechazado el conocimiento, yo también les rechazaré para que no sean mis sacerdotes. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y en ese momento Israel perdió el sacerdocio, perdió la condición de ser el representante de Dios delante de las demás naciones, y perdió el privilegio de ser el representante de las naciones delante de Dios. En ese momento. Entonces, Dios no se detiene, porque el plan de Dios no es Israel. El plan de Dios es el hombre. Y Dios ama al hombre en general, todos, hermano. Dios los ama. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo entrega su vida, se convierte en el sacrificio expiatorio perfecto para Dios. Dios lo acepta. Hebreos capítulo 4 dice: teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Es decir, ¿qué está diciendo? Cuando decimos sacerdote, tenemos que cambiar la mentalidad de que cuando pensamos en un sacerdote pensamos en alguien con un vestido largo, colores, y cuando son cristianos pensamos en el efod, una cosa enganchada aquí delante, alguien. No, tenemos que pensar como un representante. Dice: teniendo este gran representante que tenemos delante de Dios, este que nos representa día tras día, momento tras momento delante de Dios. Dice: este que trascendió los cielos, quiere decir nada lo pudo aguantar, no está limitado. Hermano, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Quiere decir, tenemos un representante que no es alguien que dice: bueno, él no sabe lo que yo estoy pasando, él no sabe lo que es eso. No. Jesús sabe lo que tú estás pasando. Jesús sabe lo que tú y yo estamos atravesando, porque Él estuvo en un cuerpo como el tuyo y como el mío, lleno de situaciones, aflicciones, frío, hambre, sentimientos hacia personas, quizás unos de más amor, otros de disgusto. Y Jesús se disgustó, hermano. Acuérdense que cuando purifica el templo, ¿qué hace? Mire, leña les da. Amén. ¿Qué haríamos hoy si viéramos al pastor que coge en cualquier momento, se quita el cinto aquí, coge y le empieza a dar unos cintazos a uno? Y el pastor está loco. Jesús lo hizo. Les dio a los cambistas. Les dio a los cambistas. La nueva sociedad admite la disciplina hasta un cierto nivel. Pero ¿sabes algo, hermano? Las correcciones, cuando corregimos a nuestro hijo, estamos salvando su vida. Claro, el libro de Proverbios dice: corrige al sabio y ganarás un amigo, corrige al necio y ganarás un enemigo. Entonces, si el pastor te corrige y te pones mal con él, ve a la palabra, ve al manual del fabricante y ¿qué va a pasar con esto? ¿Quién soy? Ay, me he convertido en un necio. El pastor te corrige. Ay, pastor, qué bueno, gracias. Una persona me sorprendió una vez cuando le puse en disciplina, y cuando le puse en disciplina me dijo: pastor, gracias. Necesitaba parar, necesitaba detenerme. Es verdad, necesito estar en la disciplina, necesito sentarme, tomar tiempo, gracias. Si no lo hubiera hecho, hubiera continuado. Me sorprendió, hermano, me sorprendió. Y de ahí yo sentí respeto por esta persona. ¿Sabe por qué? Porque fue sabio. Fue sabio. Ahora, Dios está moviendo su plan hacia la iglesia. Jesús está allí y se ha convertido en nuestro sacerdote. Y de ahí, Jesús, ¿qué hace? Ha extendido su sacerdocio hacia nosotros. ¿Quiénes somos ahora? Bueno, cuando vamos a Primera de Pedro entonces nos está dando nuestra identificación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y dice: y viendo a él como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios,
también vosotros como piedra viva sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Quiere decir, en otro tiempo Jesús fue desechado, pero Dios lo escogió para ser una piedra especial, la base. En otro tiempo tú y yo no éramos nada, pero ahora Dios nos ha escogido para que seamos sacerdotes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que delante de Dios estamos comprometidos para venir delante de Dios presentándole gentes. Y estamos comprometidos con Dios para venir delante de la gente a presentarle a Dios. Versículo 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros ahora. Que en otro tiempo no éramos nada, ahora somos nosotros. Ahora, este pueblo especial de sacerdotes, la iglesia de Jesucristo, en un día reinará por siempre. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis dice que Él está preparando un lugar para que estos sacerdotes reinen por siempre. Ahí estén. Y este es el plan de Dios, hermano. Que nosotros no nos quedemos a media. Que cumplamos la tarea de Dios. Amén. Ahora, cada cristiano es un sacerdote del nuevo pacto. El nuevo pacto no es la sangre de un animal, sino en la sangre de Jesucristo. Esa sangre que nos hace aceptos delante de Dios y sin importar nuestra sangre, nuestra raíz, nuestra descendencia. En otro tiempo solamente cuando eran de Israel podían ser aceptados. Si no eran de Israel, no eran parte del pueblo de Dios. ¿Sabe? A veces miramos las genealogías. ¿Cuántos han leído la genealogía? Y fulano fue hijo de Mengano y de Sutano y el hijo del otro y el otro. Y uno es, qué aburrido es esto, hermano. ¿Para qué están las genealogías? Yo no las entendía. Hasta que leyendo el libro de Esdras, entendí para qué eran las genealogías. Y dice que hubo un grupo allí que no pudieron probar su genealogía, que eran de la familia de los sacerdotes, y quedaron excluidos del sacerdocio. Y ese día dije, wow, cuán importante saber de quién provenimos. Cuán importante. Entonces ese día yo entendí cuán importante es saber que nosotros venimos de Jesucristo. No venimos de la carne, no somos del mundo, sino somos de Jesús. Amén. Y esto es lo que nos identifica delante de Dios. La sangre de Jesucristo. Entonces, cada cristiano es un sacerdote del nuevo pacto. De ese pacto que Jesús hizo en la cruz con Dios por usted y por mí, para que nosotros entendamos. Por lo tanto, si cada uno de nosotros es un sacerdote del nuevo pacto, todos nosotros, hermano. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Por la pericia, la insistencia de alguien, quien me predicó el evangelio a mí. Y se acercaba y me decía, vamos a ir hoy. Y yo decía, bueno, déjame ver, no sé, yo paso a recogerte. Ah, está bien. El culto era a las 8, le decía, recógeme para las 7, por ahí, coge, repasa por casa. Y a las 6:15 por ahí, ya estaba ahí. Oye, pero viniste temprano. Sí, no te preocupes, yo te espero, no te preocupes. Y ahí insistía, yo a veces me remolineaba y no me demoraba y no sé qué. Y le decía, mira, nos ha cogido a las 8 ya, no es hora de ir. Y dice, no importa, vamos. A veces llegábamos a la iglesia y ya estaban saliendo la gente. Pues en el año 93 había pleno periodo especial en Cuba y era sumamente difícil. Yo vivía en un barrio distante de la iglesia, La Guernica, Plaza La Habana, bien distante. Y cuando llegábamos prácticamente a la mente. Pero llegaba ahí, insistía. ¿Y sabes qué? Hoy estoy aquí. Porque gracias a Dios por la pericia, la insistencia de este hermano, que ahí. ¿Y sabe algo? En los años que llevo de pastor me he encontrado cristianos que llegan a la iglesia. Ay, pastor, menos mal que llegué a tiempo, pastor. Iba a pasar a recoger a un hermano, a una que me dijo que la pasara a recoger, una invitada nueva, pero vine rápido, pastor, para yo estar aquí. Ya tú eres cristiano. Ya tú conoces que Jesús, esa necesita que tú lo traigas. Qué bueno que tú estás, pero qué ineficaz estás siendo en tu llamado. De hacerlo,
de buscarlo, de insistirlo, de traerlo. La meta, hermano, ¿cuál es la meta de la Gran Comisión? Porque algunos creen que porque ellos llegaron a ser cristianos, ya es la meta. No, esa no es la meta. Dice la palabra del Señor, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Y esta es una nación que Dios bendiga a América. Son un pueblo increíble, un pueblo que ayuda, bendice a tanta gente en el mundo. A pesar de que muchos muerden su mano, aún siguen ayudando. ¿De cuántos países distintos hay aquí? A ver, de Sudamérica hay alguien aquí, Centroamérica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Chile. Mire, hay varias naciones acá, varias naciones. Entonces se está cumpliendo, pero cuando dice todas las naciones, si usted le dice a todos los cubanos, usted le predica a todos los cubanos dicen, por eso es que tenemos que irnos de Cuba, tenemos que cumplir. Pero no es así. Cuando habla a todas las naciones, es que la Gran Comisión es una comisión sin exclusión. Quiere decir, ya no es para una nación, ya no es para Israel, sino es para todas las naciones, para todas las personas. Ya no hay exclusión. No es la gente que me cae bien o la gente que no me gusta más, o los que yo asimilo, o los que... No, esto no tienen derecho. No hay exclusión en el llamado de la iglesia a la Gran Comisión. Es ir a toda la gente sin importar el color, la raza, el sexo, el nivel cultural, sin importar nada. Alcanzarlos con el mensaje de Jesucristo. Eso es todas las naciones, sin exclusión, hermano. Ahora, la Gran Comisión tiene una señal y es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Porque ahí dice, bueno, y después bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermano, es el testimonio público de que hemos aceptado y reconocemos a Jesús, de que hay un cambio en nuestra vida. Es eso el bautismo. Entonces, cuando completamos la Gran Comisión, metiendo a esta gente en agua y sacándolos del agua, que estén conscientes de lo que están haciendo, recibiendo esa transformación en su vida. Pero ahí no termina la Gran Comisión. Ahora, después de esto dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Uy, ahí se complican las cosas. Ahí se complican las cosas. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos, mientras más pasan los años, más amorosos y más flexibles debieran de ser. Los cristianos, tristemente, mientras más años pasan, más rígidos, más poco entienden, como que se les olvidó cuando no éramos cristianos cuán difícil era luchar con cierto vicio, cuán difícil era luchar con cierta área de nuestra vida que era constantemente tentado y caíamos y volvíamos a hacerlo. Cuando conocí a Jesús fumaba y decía, bueno, yo tengo que dejar de fumar. Es sencillo, pico la caja de cigarro al medio y nada más me fumo un pedacito y ya. El problema es que me fumaba todos los pedacitos en un día. Amén. Todos los pedacitos los fumaba en un día. ¿Y sabe qué es lo triste? Hoy pastoreo una congregación, que es una congregación que está fundada hace más de 60 años. Y cuando fui a venir a esta congregación por primera vez, yo pensaba y decía, bueno, una congregación de este tipo, los cristianos maduros, ya viejos en el evangelio, van a ser un amor, una bendición, qué bueno. Y cuando llego, hermano, todo lo contrario. Los cristianos más viejos, llegaba uno nuevo y decía, pastor, ¿vio con qué ropa se apareció? Así no lo puede permitir aquí, pastor. Esto es un desprecio, pastor. Y yo decía, ay, padre. Hermano, a los 3 meses estaba con gastritis. Con gastritis. Me levanté un día a las 3 de la mañana y salí para la calle para irme para la ciudad, para el médico, porque dije, tengo que estar reventado, un dolor, no podía más. No podía más. Y llegaba uno nuevo, y sorprendí, hermanos, en esto, hermano. Llegaba uno nuevo y llegaba y le decían, fíjese lo que le voy a decir, ya esto no es lo mismo, es decir, que esa vidita que usted vivía, no es así, aquí es diferente, para que usted sepa, y si no, aquí no puede estar. Padre del cielo. Mire, teníamos una hermana que cuando la hermana decía, me voy a mudar, y nosotros decía, padre, concédeselo, por favor, concédelo, regálale. Cuando se mudó, empezamos a llorar. Ay, Señor, qué alegría, se fue.
uno menos en la lista, Señor, pero qué bueno, Señor, que se fue. ¿Sabe por qué? Porque me encontré personas en el pueblo que me decían, fulana ahí. No, yo ahí no voy. Usted me disculpa, pastor, pero ahí yo no voy. Mire, a mí me pasó esto. Y qué triste, hermano. Entonces, a veces lo triste es que en el proceso de crecimiento de los cristianos viejos queremos, hermano, que cuando alguien venga, sea más convertido que nosotros. Y no es así, hermano. ¿Qué dijo Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médicos. Amén. Solamente los enfermos. Amén. Cuando venimos a Jesús, dígame, ¿qué venimos buscando? Yo no sé si usted se acuerda cuando usted llegó a Jesús, los que no hayan nacido siendo cristianos. ¿En qué condición llegó? Triste, afligido, confundido, perdido, apenado, extrañado. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que alguien nos diga, estás haciendo todo mal. No, si por eso estoy aquí buscando una nueva oportunidad, porque ya no sé por dónde coger. ¿Qué es lo que necesitamos? No gente que nos señale y nos diga, esto está mal, está mal, está mal. No. Necesitamos gente que nos diga, mira, por aquí se llega a bien. Coge por este lado, no por aquel, ven por aquí, yo te ayudo a caminar. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Fíjense, después de todo el proceso de ser insistente con ellos, de hacerlos discípulos, de traerlo, que conozcan, que sepan, después de que experimenten el bautismo, la relación, todo esto, después de todas estas cosas, es que entonces vamos a enseñarlos y a decirle, mira, Dios quiere esto para tu vida, Dios no quiere esto. Y vamos a corregir estas cosas, pero tenemos a alguien que ya ha afianzado su fe en Jesús. Amén. Y lo hermoso, para cerrar allí, hermano, de la Gran Comisión, y lo responsable de la Gran Comisión, es que comienza con alguien que tiene toda la autoridad y toda la potestad. Y termina diciendo, yo que soy el jefe, que sé todo, allá arriba y aquí, voy a estar con vosotros. Todos los días del mundo. Voy a estar con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué? No tenemos la libertad de torcer o cambiar o negar la Gran Comisión. Porque el que nos envió está aún con nosotros y estará hasta el fin del mundo. Estará con nosotros. Necesitamos caminar en ese proceso de Dios, hermano. La Gran Comisión es la responsabilidad del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo usted se siente si usted llega al doctor hoy? Cuando llega al doctor, el doctor le dice, yo tengo buenas noticias para usted. Un riñón no le funciona. Tiene ya la mitad de las arterias suyas están selladas, tupidas. El páncreas no le funciona. El corazón le está trabajando al 50%. Usted dice, gracias doctor, feliz soy. Qué bueno. ¿Cómo usted se pone? En temblor. Y dice, doctor, pero me voy a morir. Déjame decirte algo. Tristemente, la iglesia como cuerpo de Cristo a veces riñones paralizados, circulación defectuosa, corazón que no funciona, ojos que no ven, oídos que no oyen. No funciona. Necesitamos entender y recobrar esa fuerza. Necesitamos eso, hermano. Es un mandamiento vigente, urgente, y lo necesitamos. Y cambiar la mentalidad de que la Gran Comisión es una responsabilidad del pastor o del diácono o del líder fulano. Yo no tengo que ver con eso. No. Acuérdese, la Gran Comisión es la segunda parte de nuestra identidad. El compromiso con nuestra identidad. El beneficio de nuestra identidad es la salvación, la vida eterna, Jesucristo. El compromiso de nuestra identidad es el predicar el Evangelio, la Gran Comisión, hablarles a otros hermanos. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 5 empieza a hablar de las parábolas. Y dice, si la sal dejare de ser salada, ¿para qué sirve? Yo no entendía esto hasta que alguien me explicó. Y el problema es que en el Medio Oriente la sal en aquella época no era como hoy nosotros. La sal se recogía en unos cristales grandes. Y es como coger un cristal embarrado de agua y sal, lo echa usted en un lugar, lo remueve, le quita la sal y el cristal queda insípido. Y dice, bueno, si ya ese cristal perdió el sabor, ¿para qué sirve? Ya no sirve para más nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con la iglesia cuando pierde su sabor? Es triste. ¿Qué pasa, hermano? No podemos olvidar
nuestra identidad espiritual, porque ella dice quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Necesitamos entender esto. Un cristiano no está completo hasta tanto no se ha reproducido en otro discípulo. Su labor como cristiano no está completa hasta tanto no ha ocurrido esto, hermano. Hay una anécdota que dice que hay dos ranitas que van y de pronto caen en un hueco profundo. Y cuando caen en un hueco profundo empiezan a croar y a llamar y a pedir auxilio. Y entonces vienen otras ranas y se ponen alrededor del hueco en el que están estas ranitas. Y comienzan a decirle, oye, no van a poder salir. Es muy profundo. No se desgasten en eso, no van a poder salir. Y hay una que hace así, se echa para atrás y ya se está quedando como muerta. Y hay otra que comienza a saltar y le decía, no gaste más fuerza, no vas a salir. Y la otra y saltaba más. Y dice, oye, basta, no lo vas a lograr, quédate tranquila, muere en paz. Y seguía haciendo fuerza hasta que en un salto increíble sale del hueco. Y cuando sale del hueco, las otras se le acercan y le dicen, oye, saliste, qué bueno. Y ella sigue como si nada y viene uno y le dice, es que ella es sorda. ¿Y sabes qué? Ahora vengo con la enseñanza para que la puedas entender. Estamos metidos en el llamado de Dios. Pero hay tantas voces circundantes que nos están diciendo, tú no puedes hacerlo, no es tu tarea, tú tienes pena hacerlo, te van a rechazar, te van a criticar, no lo hagas. ¿Y sabes qué? Hay muchos que están haciendo como aquella ranita, tirándose para atrás y decir, bueno, Señor, tú sabes, yo quisiera, pero hay tantas voces diciéndome que no lo haga. Pero hay otros que debemos de aprender a ser sordos y decir, no puedes, no lo vas a hacer, no importa, yo sigo saltando, yo se lo sigo diciendo, yo lo voy a alcanzar, yo voy a ganar una. Necesitamos convertirnos un poco en sordos de este mundo, en sordos de todo eso que trata de opacar nuestro llamado y nuestra responsabilidad en Dios. Necesitamos cerrar un poco nuestro oído y escuchar a Dios hablando aquí dentro de nuestro corazón. Amén. Yo quiero invitarte a orar en esta mañana. Quiero invitarte a orar para que comencemos a tomar nuevamente, redespertar la conciencia. Apocalipsis tiene un mensaje fuerte para la iglesia de Éfeso, hermano. Le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Le dice a la iglesia de Éfeso, en otras palabras, tengo contra ti que te has olvidado de una parte de mi llamado. Te has olvidado de que no solamente son beneficios de mí hacia ti. Te has olvidado de que tienes un compromiso. Tú eres un sacerdote. Y no solamente es tu venir a recibir de mí, tú tienes que ir y darles a ellos también. Amén. Amén. Darles a ellos también. Hay tanta gente a nuestro alrededor que está sufriendo. Hay tanta gente con necesidad. Y vivimos tan atareados, hermano, que nos olvidamos cuánto duele la soledad, cuánto duele la traición, cuánto duele el olvido, cuánto se sufre cuando se está enfermo, cuánto se padece cuando no hay una esperanza. Se nos ha olvidado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos eso de Dios. Pero hay tanta gente que lo necesita a nuestro alrededor. ¿Cuántos en su propia familia, en sus propios amigos, necesitan ese mensaje? Te digo algo, seamos más liberales a la hora de hablar de Jesús. Seamos más liberales a la hora de hablar de alguien que ama verdaderamente. Seamos más liberales a la hora de expresar de que aún hay esperanza en Jesús. Seamos más liberales a la hora de hablar de quiénes somos y a quién representamos y los beneficios que hay en aquel que lo dio todo por nosotros. Un poco más liberales. Amén. Yo quiero invitarte, iglesia. Inclina tu rostro. Vamos a tener un momento con cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Sabe por qué razón? Porque la gran comisión
Es una decisión personal. Es un llamado personal. Es una batalla personal en que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes, firmes y seguros de ellas. No es una batalla de todos juntos. Bueno, todos corrieron para allá, todos corrieron para acá. No, porque hay una gran parte de nuestra vida que la vivimos solos como cristianos. Y ahí es donde tiene que prevalecer nuestra identidad como sacerdotes de Dios y anunciar a la gente que está a nuestro alrededor que nosotros representamos a un Dios vivo que sana, salva y viene pronto. Y necesitamos hablar esto. Es una batalla personal que necesitamos romper ese límite. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego en esta mañana por tu gran amor. Te ruego por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas. Una vez más se haga efectiva, Señor, sobre nosotros. Yo sé que cada día tu misericordia sobreabunda. Yo sé que cada día, Señor, tu fortaleza es derramada sobre nuestras vidas. Pero en este momento necesitamos entender, Señor. Necesitamos entender, Señor, que estar agotado, Señor, no es problema. El problema está olvidarnos que en ti está la fortaleza. Señor, tener pena no es el problema. El problema está en olvidar, Señor, de que tenemos un mensaje urgente que dar. Padre, yo ruego para que tú comiences a despertar esa llama, ese fuego, esa pasión, Dios mío, en cada corazón, Dios mío. Y yo sé que a algunos le da pena, le da temor, como le pasaba a Jeremías, Señor. Decía, Señor, me he metido en tanto problema que ya no voy a hablar más. Y de pronto tu presencia venía dentro de él y decía, pero es como un fuego que no puedo callar, Señor. Así, Señor, ese fuego, Señor, que ellos sientan ese fuego incontenible de tu presencia, de tu palabra, Señor, en sus labios para hablar a otros y conquistarlos para tu reino. Insistir, buscarlos, llamarlos, enviarle un mensaje, Señor, a fin, Dios eterno, de que un día puedan presentarse delante de ti, Señor, exhibiendo, Señor, Padre del cielo, el certificado de que han sido lavados por tu sangre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego por esta congregación, yo ruego por cada hermano ahora, Señor. Quita todo espíritu de temor, de inseguridad, Señor, de duda, Señor, y despierta ese fuego de valor, Señor, ese fuego apasionado, Dios mío, por compartirles a otros, Señor, el mensaje tuyo, Señor, la esperanza de vida, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor eterno. Quita todo eso que puede estar estorbando, arráncalo, Señor, en el nombre de Jesús. Desarraigamos ahora, Dios mío, todas esas voces que están tratando de silenciar todo ese esfuerzo espiritual por salir del bache, Señor. Y en el nombre de Jesús, reciban de ti, de tu Espíritu Santo, una fortaleza de ti, de tu Espíritu Santo, Dios mío, una unción especial para seguir hablando, para seguir ganando, para seguir conquistando, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Ruego, Dios mío, para que tu presencia, Señor, para que tu presencia, Dios mío, se sienta en sus vidas, Señor, de una manera especial, Dios. A ti, Rey, te damos gracias, Señor, desde hoy y por siempre. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén.